Pero de que hay una afectación, sí la hay, desde luego, ¿no? La afectación a estos trabajadores de base, ¿qué les afecta? Bueno, y va a depender de los senadores. Ahora O sea, depende el problema aquí es que ellos... Y de su capacidad A ellos les también, queda ¿no? claro, no es su capacidad, de lo Sí, popular. o sea, porque va a ser la elección. Pero vas a la elección, al evaluador. final del día un factor Pues, determinante. Va a ser si sí. eres populista, si eres popular, si tienes el carisma, si tienes la capacidad. ¿Por qué dicen que Lenia Batres no tiene capacidad técnico-jurídico? ¿Alguien ha visto la redacción? ¿Alguien ha litigado en contra de ella? ¿Alguien ha visto sus sentencias? Se dejan llevar por lo que se ha dicho, nada más. Pero a mí me parecería que Raúl Guillén sería un excelente ministro de la Corte. Si analizamos uno por uno, y me acuerdo que en aquel tiempo puso la carita así, pues, ¿no? Con el procedimiento como estaba antes de esta reforma constitucional. Está cerrado. Tus posibilidades de acceder a eso, las mías, estaban totalmente fuera de la realidad. Ahorita ya no son remotas, de participar. Por lo menos que no pueda haber alguien dentro de su bancada que no piense igual que ellos. Pero no Yune. O sea, no. Eso es verdad. Bueno, él pensó diferente Pero, que ellos. Ustedes también están hablando subjetivamente. Es la condición humana, hombre. Si buscamos monjes en los conventos, Santos. ni ahí vamos a encontrar. Oye, pero mira, ni por ahí. eso me gusta. Es necesario saber la personalidad de un juzgador si lo que tienen que hacer es seguir un manual, la Constitución. Ya te agarraron como el Chavo del 8, Rudy, que yo soy la única excepción. Luego les vamos a decir de que soy la excepción. Se andan apoderando de los ¿cómo se dice? Los espacios. De las expresiones de los jóvenes. Las agarran como eslogan. ¿No? Okay. Bueno, Rodolfo Montero, perdón. Gracias por estar de nueva cuenta aquí. La semana pasada estuvo ausente por cuestiones laborales. Y aquí que está jalado, ¿cómo quedó acá, Alexis? Bueno, y Raúl Guillén, gracias por estar de nueva cuenta. Llegó con muchas ganas, ¿no? Sí, como torbellino. Por la puerta grande. Por la puerta grande. Sí. Bueno, el tema entonces es pues la ministra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que preside también el Consejo de la Judicatura, pues sigue renuente a que se levante el paro o ¿cómo le llaman oficialmente? Suspensión parcial de labores. Fíjate. Qué bonito se oye, ¿a poco no? Se oye bonito, bien, eso sí. Sí. Los eufemismos siempre, pero bueno, es fácil, ¿no? Pero es muy fácil ser contestatario así esperando el chequecito que no te va a faltar, ¿no? Así a todo dar, ¿no? Pues dicen, pues sáquenos a la calle, y así trabajamos unas 4 horas y 2 o 3 y pues a gusto, ¿no? Y mentamos madres y reclamamos por ellos, los empleados, no sé qué reclaman, porque no está en peligro sus plazas, ni sus derechos laborales, ni se les va a bajar el sueldo, en fin, ese es el tema, pero bueno, a ver, vamos a ver aquí con los analistas. Pues primero que nada, agradecerte a ti, Aarón, la oportunidad de nuevamente estar aquí en tu programa. Saludo pues a Alexis, al doctor Guillén y a toda tu audiencia. Y bueno, pues para empezar, primero pues hacer la referencia aquí al doctor Guillén, que ¿sabes a quién me recordó? No sé si tú recuerdas al hooligan cuando acababa las olimpiadas, sí, o los mundiales de fútbol, con José Ramón el Fernández. Fútbol y las olimpiadas desmadraba todo todo el escenario ahí, así, si no es porque saliste tú y ahí un poquito lo detuviste, pero ya venía allá, ya venía por acá por la mesa también. Espérate, el programa todavía le queda mucho tiempo por delante, todavía, por favor. O como el Chapulín Colorado, que tumba todo. Sí. Bueno, primero para empezar. El para relajarse. Qué buen. Era maravilloso. ¿Dónde anda? Está retirado. Pues yo creo que está retirado, sí, este señor. Buenísimo. Y luego el doctor Chunga, entonces esos personajes. Y ya te fijas que esos programas, pues ya no. Acaban de pasar la Olimpiada y no hubo ese tipo de resúmenes diarios en donde aparecían esos cómicos y luego cerraban el ciclo olímpico o el ciclo mundialista con ese momento en el que destruían todo el escenario. Llegaba el hooligan. Y así ahorita ya me pareció que había llegado aquí al escenario. Bueno, en fin, después de este pequeño paréntesis cultural. Cómico cultural. Sí, quisiera también, fíjate que Alexis, en el programa anterior que estuvo
aquí el doctor Guillén, hubo algunas expresiones, te pasé ahorita un video, quisiera ver si lo podía reproducir, porque hay algunas aclaraciones y precisiones que le querría hacer. ¿Qué pasó? No, mentira, no, a mi gran amigo jamás. Bueno, ya ahora sí. ¿Te acordaste? Oye, ¿me acordaste de ya sabes quién, vale? Ya empezando ahora sí con seriedad. No, era broma, me dijo desde antes, ahorita que llegue le voy a decir que... Pero bueno. Bueno, nomás para entonces tocar lo que tú mencionaste, ahora sí ya voy a entrar en el programa. Hablábamos de la suspensión parcial de labores y sobre todo esa decisión de la ministra Norma Piña. Yo en alguna ocasión aquí expresé un apotegma con el que yo totalmente coincido, que dice que el derecho es la máxima invención del hombre, porque permite resolver los conflictos sin acudir a la violencia. Y quienes tienen el mayor deber de hacer cumplir o de que se materialice es la esencia de ese aforismo, pues son precisamente los funcionarios que laboran en los órganos jurisdiccionales y todavía más en especial quienes pertenecen al Poder Judicial Federal, porque pudiéramos llamarles el hermano mayor de los diversos poderes judiciales locales, etcétera. Entonces, si ellos son quienes principalmente tienen el deber de cumplir ese principio, que también se pudiera traducir en que no te debe, de que no está prohibido hacerse justicia por su propia mano, ese tipo de medidas, como la que acabas tú de mencionar, ya que ellos han venido refiriendo que los tratados internacionales, que la Corte Interamericana, que etcétera, pues yo quisiera ver algún fundamento donde emitido algún criterio, alguna sentencia de la Corte Interamericana, donde de manera expresa dijera, cuando no estén conformes, cuando no estén de acuerdo, cuando no les guste una medida que tome el Estado, los funcionarios del Poder Judicial Federal tienen derecho a suspender parcialmente sus labores. Sí pueden manifestarse, sí, totalmente, eso pero sí. Suspender labores es una violación de derechos humanos a los ciudadanos. ¿Qué derecho humano? El derecho al acceso a la justicia que tenemos. Siendo objetivo, y en la práctica también debo de decir que es parcial y que hay un catálogo que tienen ahí de casos urgentes que sí tienen que atender y que los han venido atendiendo. Yo en alguna ocasión también mencioné aquí que eso también genera una confusión o una inestabilidad o incertidumbre para nosotros los litigantes, porque uno de los efectos de esta suspensión, entre comillas parcial, es la de que se suspenden los plazos. Pero resulta que si tú te atienes a eso y consideras o aplicas el criterio de que tu asunto encuadra en eso, en esa hipótesis, y que los plazos están suspendidos, y luego ya se levanta la suspensión, y entonces vas y presentas tu demanda de amparo, y fíjate qué lástima, como decía, qué lástima Margarito, pero resulta que tu caso sí era de los urgentes, y lo debiste haber presentado en aquel tiempo donde sí estaban corriendo los términos. Entonces se genera una serie de consecuencias jurídicas muy delicadas, que ya entrando también más directamente en lo que acabas tú de manifestar, me llama la atención que primeramente se había dicho que ya este lunes, o sea, este lunes 23 hoy, se levantaría la suspensión, ya se había dictado un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, y el viernes lo revocan o lo modifican, y entonces dicen, no, queda nuevamente vigente. ¿Pero por qué fue? Creo yo, precisamente por la presión, y ahorita tú mencionabas una cuestión muy importante. Vamos llamándole trabajadores de base para que pueda ser comprensible, y los trabajadores vamos llamándole de confianza. Los de base, bueno, pues que no se van a afectar laboralmente de ninguna manera su situación, ni siquiera a los que son secretarios de acuerdos, ni los que son actuarios, ni los que son oficiales judiciales, ni los oficiales de partes. Esos no están contemplados en la reforma, esos van a continuar con sus derechos laborales vigentes, nomás que lamentablemente me da la impresión de que están siendo utilizados como carne de cañón, porque son los que yo veo en las calles manifestándose y expresándose, y de una manera muy violenta y agresiva, y me parece que asusados precisamente por sus superiores,
que yo no los veo a muchos de ellos en ese tipo de eventos, de manifestaciones, ni tampoco volviendo al principio de Ayer mi le exposición. aventaron un botellazo de agua, sí. Nomás volviendo al Dijo, principio casi le pegó. de mi exposición, ¿verdad? Nomás para terminar la idea, en el sentido de que esos inconformes, que está bien, o sea, entiendo que puedan no estar de acuerdo, pero tampoco puede ser un capricho de que porque no les gusta. Y entonces deberían ellos de acudir a los instrumentos legales que existan. Por ejemplo, debía de existir, si ellos tanto lo argumentan, una medida cautelar que pudiera dictar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresando o señalando que en tanto no se determine cuáles van a ser las consecuencias de esta reforma, que no se puede implementar, por decir algo, pues, ¿no? Que existiera una medida cautelar de ese tipo, pero no existe. Entonces ellos tienen, y si no existe, pues ni modo, no pueden, no tienen un instrumento legal, y si lo tienen, pues que lo pongan en práctica. Pero esas medidas de suspender parcialmente las labores no me parece correcto. Ya para terminar nada más. Pero, nomás para terminar. Sí debo ser objetivo y señalar que yo he estado promoviendo amparos indirectos contra órdenes de aprehensión, órdenes de comparecencia, privación de la libertad fuera de procedimiento, y que se han sido expeditos. Sí están cumpliendo con esa tarea. En los casos urgentes como ese tipo de amparos, debo de reconocer que los juzgados de distrito están funcionando y están haciéndolo con eficiencia en ese aspecto. Ya para los asuntos que no son de tipo urgente, pues a mí me extraña, ya lo platicaremos más adelante, cómo los abogados pues no se quejan o no reclaman al respecto, pero ya ese es otro tema. Muy bien. Sí, el caso es, qué bueno que lo mencionaste ahí, porque ya con la llegada tan enjundiosa de Raúl Guillén, ya se me pasó acá. El tema deviene, el tema de hoy, pues el que estamos tratando, pues deviene por como mencionaba acá Rodolfo, bueno, ya me dijeron, me regañaron, dices, ¿no? Que te diga Rudy también aquí, que parece que te tengo miedo, algo así era el comentario, ¿cómo era? No, algo así, ¿verdad? Algo así, okay. Sí. El día 18, que fue miércoles, ¿no? De la semana pasada, decidieron por mayoría de votos en sesión del Consejo de la Judicatura que se levantaría este paro, o bueno, suspensión parcial de labores, y ya pero votó en contra una consejera, no recuerdo su nombre, aquí la tengo. Y la ministra Piña. Norma Piña, que hay que recordar, o sea, para el público, que siempre quien es presidente o presidenta del Supremo Tribunal Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia, también preside el Consejo de la Judicatura. O sea, que es también la reforma toca eso, o sea, son juez y parte, pues, ¿no? En la reforma, bueno, ya va a haber otra cosa que se llama el Instituto de no sé qué, desaparece el Consejo de la Judicatura y luego ya... Órgano de Administración Judicial. Órgano de Administración Judicial, que va a ser independiente a lo que es la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Norma Piña se vota en contra de esta decisión. Para el viernes ya se convoca una sesión extraordinaria, y entonces ya cuando termina salen con comunica una circular que dice que devenido de las mesas de trabajo, pues deciden a final de cuentas que no hay condiciones para levantar este paro, ¿no?, laboral. Entonces sigue, lo cual nos indica claramente que bueno, hubo presión de la ministra, la cual no tiene la voluntad de que se levante este paro, y como bien dices, nos están a los ciudadanos privando de ese derecho humano que tenemos, que es el acceso a la justicia, por cuestiones de los trabajadores del Poder Judicial, como bien lo acabas de decir, que no tienen nada que ver con sus derechos laborales, no se les va a trastocar en nada. Sin embargo, bueno, pues se están prestando al juego político, por más que digan lo contrario, es evidente que se están prestando ese juego político de quien los asusan, que es pues la ministra, otros ministros y pues otros por allá, ¿no?, de poderes fácticos.
Y lo otro que yo decía y que fue lo que despertó, a lo mejor esa es la enjundia con la que llegó Raúl Guillén, que yo mencionaba, bueno, y las barras, los colegios de abogados, que preside uno acá precisamente, para que nos explique aquí ahorita, pues, ¿por qué cuando se supone que es la élite moral jurídica, ¿no? De las barras, y cómo no, y aportan a la sociedad, y no han dicho nada, o al contrario, están a favor de este paro, ¿no? Pero bueno, adelante, Raúl. Pues mira, en relación a este tema, obviamente es un tema muy delicado, ¿no? Yo coincido con Rodolfo que los mecanismos que se están implementando, pues no parecen ser los mecanismos idóneos, ¿no? Pero también hay que ver el contexto, ¿no? Creo que la forma en que se ha dado la reforma judicial no ha sido de la mejor manera. Inclusive la votación con la que se obtuvo la mayoría calificada por el Senado, con un senador marcadamente señalado de manera escandalosa mediáticamente como en el tema de corrupción, como son los Yunes, ahí en Veracruz, con el tema de la impunidad y con el tema de nepotismo, va papá y el hijo. Entonces, estas palabras, nepotismo, corrupción, impunidad, envueltas en senadores que al final de cuentas son los que determinan o tienen un factor predominante para que se haga una reforma judicial, que se combate el nepotismo, que se combate la corrupción, que se combate la impunidad. Yo creo que hasta ahí empezamos mal, ¿no? Ha sido una reforma muy polémica, muy difícil. Coincido que estas medidas que están tomando los trabajadores no son las idóneas, pero bueno, creo que sí se afecta el derecho humano a una justicia pronta y expedita, definitivamente. Pero por otro lado también es entendible que los trabajadores se sientan afectados con esta reforma. Y a mí me llama mucho la atención a mí me llama mucho la atención que atendiendo a lo que yo investigué, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, CONAC, la Asociación de Jueces y Magistrados, la mayoría de los ministros, o algunos ministros por lo menos, están a favor o están yéndose en bloque, ¿no? Se trata de una cohesión o una unión, vamos a llamarle de esta manera, bajo esquemas de fortalecimiento a estos esfuerzos por obligar al gobierno del Estado, ya no de Andrés Manuel, porque con Andrés Manuel no van a conseguir absolutamente nada, eso queda claro. Yo creo que la estrategia de ellos es mandar esto, como ya se mandó hasta el 2 de octubre, que llegue la nueva presidenta para ver si hay una mesa de diálogo, qué es lo que están pidiendo ellos, para ver si a través de las leyes secundarias existen los ajustes donde ellos consideren bajo su perspectiva que exista una lesión menor a sus derechos, ¿no? Pues creo que es válido, ¿no? Desde esa perspectiva de ellos, su estrategia, ¿no? Pero de que hay una afectación, sí la hay, desde luego, ¿no? Y en cuanto a la barra, bueno, aquí yo te diría que la barra mexicana... Antes de entrar a lo de la barra, la afectación a estos trabajadores de base, ¿en qué les afecta? No están en peligro sus plazas, a ellos no los van a... ni les van a bajar el sueldo, ni pierden algunos derechos, nada. Ahí yo creo que es el punto sensible, ¿no? Obviamente va a haber unos ajustes en los tabuladores, y ellos consideran que en esos ajustes puede verse afectados sus derechos salariales, ¿no? Con disminución. La verdad es que... Los ajustes son para los cargos estos de confianza, los jueces. Es más, ¿sabes? Hasta se les abre posibilidades de que ya no tengan que depender del padrinazgo de algún machuchón del Poder Judicial, llámese juez, ministro, magistrado, para que puedan acceder un secretario, por ejemplo, un proyectista para que sea juez. No, pero porque van a poder participar. Va a depender del presidente o del titular del Ejecutivo, y va a depender de los senadores. Ahora el problema aquí es que ellos... Y de su capacidad. A ellos les queda claro, no es su capacidad, de lo popular que seas. ¿Por qué? Porque vas a ir a la elección. Pero vas a la elección, al final del día un factor determinante va a ser si eres populista, si eres popular, si tienes el carisma, si tienes la capacidad, y esa parte en una decisión técnica es la que hace mucho ruido. No es así la elección, va a tener que andar de gira artística. No es cierto eso. No pueden hacer actos de proselitismo, Raúl. Una elección de voto popular implica necesariamente buscar que los ciudadanos te apoyen
para que tú seas electo. Esa es una realidad, eso no lo podemos Pues negar. qué bueno que y le muchas pidan a los muchas de las ciudadanos, veces... y que no sí, anden el problema no es ese. Bueno, que sí es mérito de caer bien que sí es problema. a un juez. Pues ahora te vas a arrodillar ya no ante el juez, ministro. magistrado, ministro, te vas a arrodillar ante el Poder Ejecutivo o ante los senadores o ante el Poder No, Legislativo pues, para que te postulen. Bueno. Esa es la visión de ellos. Qué fatalista. Eso lo dicen ellos. Sí, esa es la visión de ellos. Entonces ellos mejor quieren seguirse arrodillando. Si me permite opinar lo que la última. O sea, entonces aclaración. parece ser que aquí la controversia está en con quién les gusta arrodillarse. No, mira, fíjate que O es sea, un tema, por decirlo de alguna manera. que en esta ¿no? mesa ya lo hemos abordado en muchas ocasiones. Perdón, no lo dejamos con el, porque sí fue aludido aquí como presidente No, como del capítulo del Sonora. capítulo Sonora. Como presidente de la barra, obviamente, debo de apoyar o de por lo menos manifestar lo que dice mi presidente, ¿no? Sí. Que Víctor Olea señala, bueno, que ellos, te lo voy a decir textualmente, consideramos que la elección de ministros, magistrados y jueces vía voto directo de manera popular es no solo inviable, sino es contraria al futuro de la independencia judicial en nuestro atribulado este país. No, yo pienso que es una respuesta razonable por parte de los trabajadores funcionarios judiciales específicamente y magistrados a nivel federal. Creo que ellos tienen razón en luchar por sus derechos laborales, de seguridad social, pero también por el futuro y por la independencia judicial. Es lo que dice el presidente de la barra. Yo lo comparto de manera parcial, ¿no? Sí creo que sí tengan el derecho los trabajadores de expresarse. manifestarse, eso sí, tienen todo el Tal derecho. vez las formas son las que están discutibles, ¿no? Sí. Tienen todo el derecho de manifestar, eso sí, que salgan a las calles y eso, es más, hasta me parece positivo. Pero porque más que cuando no los descuiden el veíamos, trabajo. ¿no? Pero exactamente, lo malo es el paro laboral, que estén, o sea, no son dueños de En estas los domingos instituciones ahí, y cuando de no los tengan amparos, tareas, vayan, pues no pues, son, ¿no? o sea, la ley, acuérdate que el funcionario puede hacer estrictamente lo que le permite la ley, no más allá, ¿no? Y al ciudadano lo que no le prohíbe, ¿no? Para el ciudadano lo que no está prohibido está permitido. Eso sí es es. el principio de legalidad. Así es. Bueno, entonces mira, ese tema que hablaba ahorita Raúl y que al final me parece que hizo una acotación muy importante cuando él dice, eso es lo que ellos dicen, es lo que ellos argumentan, y efectivamente los magistrados, jueces, y me consta porque pues yo he debatido con ellos, su principal argumento, y lo dicen de una manera nacional, ¿no? Sí, 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 en el nacional. Congreso de la Unión, en el canal del Congreso. Sí. Entonces, y moderado ahí por él el güerito. Hernán Gómez Rueda. Sí, bueno, el caso es que uno de sus principales, si no el principal, es ese, el de que dicen, bueno, ahora vamos a tener que dedicarnos a ser comediantes, a ver quién cuenta el chiste más gracioso, porque ese es el que va a ganar, porque va a ser un concurso de popularidad como ellos lo interpretan. Y eso me parece una grave falta de respeto también para todos los demás candidatos que han llegado a las diputaciones federales, al Senado, a la presidencia de la República, que yo no los vi en este pasado proceso electoral, a ninguno de ellos que haya ganado porque contó un chiste muy gracioso o porque a la gente les haya caído muy bien. ¿Por qué ganaron? En mi concepto, la presidenta de la República. Les podrá gustar o no les podrá gustar, pero ganó por su proyecto, por el proyecto que representa. De hecho, la que hacía chistes fue la que perdió. Pues era la que se hacía la graciosa, Sí. era la que se hacía la graciosa, se ponía a bailar y no sé qué tantas ridiculeces Una botarga ahí, pero en ponía fin, pues sí. Bueno, el caso es que, fíjate lo que sucede. Y entonces, aquí lo que es muy importante y no perder de vista, que yo por este es de los principales puntos por los cuales yo apoyo también esta reforma, es que vamos a poder conocerlos, van a tener que estar bajo un escrutinio antes de asumir el puesto, vamos a saber quiénes son, y como lo decías tú hace un momento, no son, y lo has dicho muchas veces, no es una campaña política como tal, no es un concurso de simpatías, es una contienda en los que ellos solamente en los espacios que señale el Estado van a poder participar para exponer su personalidad, sus puntos de vista, en todo caso, cómo sería su desempeño en su proyecto, y podrá haber debates, que el debate pues es también para una esencia de la democracia, la confrontación de ideas, para que nosotros como ciudadanos podamos ver quiénes son los que están compitiendo y quién es el que nos parece más adecuado para que nos imparta justicia.
Entonces, lo tergiversan, y también hablábamos pues que ahora resulta con la posverdad, con la infodemia, y lamentablemente hay muchísima gente, por lo menos de clase media para arriba, que está de alguna manera sí creyendo eso, de que van a llegar veterinarios a ser jueces de distrito, que van a llegar comediantes, que van a llevar todo tipo de personalidades menos abogados, lo cual es totalmente falso, es una mentira, pero lo han venido divulgando y repitiendo, y han llegado al grado tal, fíjate, de Loret de Mola, de decir así, sin ambajes, que esto es el principio de la destrucción del Estado mexicano. Textualmente, no estoy exagerando. Sí, no, sí, y hay mucha gente que lo cree. Entonces, lamentablemente, ese ha venido siendo, yo creo, el problema. Ahora, ya nomás para terminar esta intervención. Yo creo que un error estratégico muy grave que cometió el Poder Judicial Federal, no el Poder Judicial Federal, los integrantes del Poder Judicial Federal que se oponen a esta reforma, fue el de haber culpado de, porque aceptan sí, que se requiere, que no está bien la impartición de justicia en nuestro país. Nomás que ellos dicen, pero los culpables no somos nosotros. Los culpables son los poderes judiciales de los estados y las fiscalías y los litigantes, dicen. Los tres, así lo dicen expresamente. Nosotros somos inmaculados, somos intachables, somos los únicos, además, que estamos preparados para impartir justicia por la carrera judicial, que también dicen, olvídate, es un proceso también que no tiene ninguna mácula, no tiene, ¿cómo no? Pues si yo le saqué las notas ahí donde aparece cómo vendían los exámenes, y como les decía yo también, ¿dónde estará la cifra negra de todos los que habrán pasado y que no se supo? Bueno, en fin, a lo que voy es a esto, nomás para hacerme cargo de uno de esos renglones, el de los poderes judiciales de los estados. Fue un error gravísimo estratégico el de haber ellos señalado con soberbia y arrogancia que ellos, el Poder Judicial Federal, sí tiene gran capacidad y que los poderes judiciales de los estados son los culpables. ¿Por qué? Porque en primer lugar es falso, y en segundo lugar, porque por eso no hay ningún poder judicial, ningún integrante de los poderes judiciales de los estados que se estén sumando a este reclamo. Tú imagínate que los poderes judiciales de los estados, los integrantes, los funcionarios, se hubieran sumado abiertamente a estos pronunciamientos, a estos posicionamientos, a estas marchas, porque si realmente se hubieran, porque también a ellos les trasciende la reforma. Sin embargo, yo creo que lejos de sentirse cobijados, defendidos por su hermano mayor, pues al contrario, a ellos son a los que los están echando la culpa. A mí no me toques, toca a los de abajo, allá a los del Poder Judicial del Estado, porque ellos son los del problema, cuando es totalmente falso. Y también creo que ese es el síntoma de por qué los abogados de a pie, y los abogados inclusive miembros de las agrupaciones profesionistas del derecho, no se han sumado abiertamente, porque los poderes judiciales de los estados siguen funcionando normalmente, y el hecho de que el Poder Judicial Federal esté prestando su servicio al 20 o 10% no les ha afectado tanto, efectivamente, pero el día, verás, en el momento que los poderes judiciales de los estados dijeran, nos sumamos a la suspensión parcial de labores, y también vamos, y además estamos en contra, verás cómo se hubiera sido diferente, pero ya es muy tarde, ya no lo van a poder hacer. Fíjate, hablando nomás para acotarlo de esto de que son inmaculados y son los de la gran capacidad y todo esto, pues hablando de capacidades, que Norma Piña no tendría por qué estar ahí, en su momento fue la peor calificada. No, pues es que esa es la realidad. ¿Por qué no dice eso el Lord Montajes, ¿cómo se llama? El Loret de Mola y todos los demás? Pero Peña Nieto la quería ahí, pues no. Pero es inmaculada. El presidente es el como Lenia Batres también la quería Andrés Manuel. Exacto, por eso, y es lo mismo. Y es lo mismo, exactamente, porque así están las reglas del juego. Te digo una cosa. Y por eso manda esta ¿cómo se llama? Esta iniciativa, pues, ¿no? No más para terminar y ya dejarte toda la cancha. Pero eso sí, yo sí difiero un poco con Rodolfo aquí en el sentido, no estoy del todo de acuerdo con esta reforma en el sentido de, a mí me parece que debería de ser terminar o sea, que fueran las elecciones para ministros y cuando muchos los magistrados de los diferentes tribunales, jueces de distrito, va a ser es un cohete ya para el INE. Además el INE va a empezar
sin presupuesto, sin reglamento, o sea, ¿cómo lo van a implementar? No es cierto, ahí están los fondos, ahí está en la misma reforma, en los transitorios, los fideicomisos que tiene el Poder Judicial Federal, que también en alguna ocasión aquí los enumeré, son miles, pero miles de millones de pesos que sobran para financiar la elección. A que lo reglamento, porque ya tienen que estar trabajando ya hoy, creo, ¿no? Se abrió el proceso. Mira, te voy a decir cuál es la cuestión. Los pusieron a legislar casi. Mira, yo escucho ese señalamiento, yo escucho ese señalamiento también, sí. Pero ese señalamiento per se o por sí mismo no puede ser el que cuestione la reforma. Esta es una cuestión de logística. O sea, no puedes decir, esta reforma no conviene o no puede ser porque resulta que ¿cómo lo van a implementar? Bueno, eso déjaselos a ellos, lo van a hacer, vas a ver que van a encontrar la logística de cómo se va a llevar a cabo la elección de magistrados y jueces de distrito. Eso es lo que yo considero. Ya nomás por último, para dejarle la cancha, para dejarle la cancha aquí al doctor. No, y espérate lo que te voy a decir. La de Julián se lo voy a regresar ahorita. me la apunté. Oye, mira, el punto nomás, y yo sé que, mira, es parte también de la posverdad y el manejo mediático. A ver, ¿por qué dicen que Lenia Batres no tiene capacidad técnico-jurídica? ¿Alguien ha visto la redacción? ¿Alguien ha litigado en contra de ella? ¿Alguien ha visto sus sentencias? Se dejan llevar por lo que se ha dicho, nada más, y por lo que afirman y manifiestan. Pero yo no he visto, alguien que hagan un análisis técnico. Es más, aquí lo decía Cuitláhuac, o no sé quiénes, los jueces hablan a través de sus sentencias, o Darvé, no sé quién lo decía. Es como deberían de hablar. Hablan a través de sus sentencias. Bueno, revisemos las sentencias de ella para ver cómo habla y cuál es su calidad. Yo nomás sí te digo, tuvo dos propuestas que a mí me parecieron excelentes recientemente en esos foros. Sí. Dijo ella, debemos de facilitar el juicio de amparo, que no sea tan técnicamente complicado como actualmente es, que solamente pues tienes que, para los que los podemos en un momento dado presentar, tramitar, debatir, litigar, tenemos que tener ciertos estudios, pues no puede ser ni siquiera cualquier licenciado en Derecho. Segundo, dice, que cualquier ciudadano puede ir a presentar el amparo, que no tenga que ser a través de un abogado. Y tercero, que lo pueda presentar ese ciudadano sin tanta complicación a través de los medios electrónicos. Sí, porque limita mucho el acceso. Esa es la sensibilidad que tiene una persona que viene del otro lado del escritorio, como yo lo he dicho, que no lo tiene el que está, bueno, puede haber algunos que sí, pero en la generalidad no tienen esa sensibilidad para tener ese tipo de propuestas, que a mí, te digo, la señalan y como si fuera, pues no sé, una persona ignorante, cuando créanme, no lo es. Pero bueno, ya, doctor. No, pues no. Oye, déjame rezarte esta del Julio. ¿La de Cal? ¿Cuál? El Hooligan. No, es que ahorita que señalaste que no cualquier juez puede llegar, no sé por qué me acordé inmediatamente de Sergio Mayer, que fue presidente de la Comisión de Cultura. Digo, Dios mío querido, ¿cómo este señor, con todo respeto y con toda humildad, por su trayectoria, obviamente de su formación, no, pero él no lo voy a defender, fue presidente de la Comisión de Cultura, y entonces, pues ahí te das cuenta, o la artista esta chaparrita, hombre, que siempre trabajaba en películas así mexicanas. Carmen Salinas. La Carmen Salinas, ¿no? Quien sea, el tema, no es el tema del partido, es quien llega, ¿no? Aquí, bueno, y no sé por qué me acordé. Y ya se llama, y con eso me la regresaste. No, pero pues yo de Sergio Mayer no lo voy a defender. Otro actor es René Casado, pero ese sí está preparado. Pero ha sido como en 2 o 3 ocasiones. Yo estuve en un curso junto con él, en la Iberoamericana. Era en aquel tiempo, estoy hablando del 91, por ahí. ¿Tú te acuerdas? Era de XC. No, pero él sí está muy preparado. Es priista, bien preparado. Ciencia política. Ojalá y ahorita es analista, ¿no? Que, bueno, tiene mucho tiempo con López Dóriga. Y en el tema de la publicidad, a ver, yo coincido con Rodolfo en el sentido de que debemos conocer quiénes son los jueces totalmente, ¿no? Y magistrados. El sistema está diseñado, o estaba diseñado, según Saldívar, ¿sí? De tal manera que hicieras carrera, bueno, no Saldívar de ahorita, sino el del 2023, ¿sí? El del 2023. Bueno, pues para que hicieras carrera judicial, que fueras técnico y que
las sentencias fueran en audiencias públicas. Ahorita son sentencias, el sistema de justicia a nivel general, tanto penal como que ya es público, entre comillas, con sus audiencias públicas, el sistema de justicia de familia, el civil, el mercantil, ya se llevan en audiencias. O sea, hay posibilidad de que las personas accedan a las audiencias, o por lo menos así está a nivel constitucional. Y ahí decía Saldívar, no sé dónde lo dijo, pero dijo, bueno, sí se cumple con esa posibilidad para que los ciudadanos acudan a ver a los jueces trabajar, a ver cómo se administra justicia, y la carrera judicial permite esta posibilidad de que lleguen los mejores en el tema técnico, ¿no? O sea, yo coincido con ese Saldívar del 2023, ¿no? Yo, con esta nueva modalidad, ¿sí? Pues bueno, no sabemos qué va a pasar. Yo no conozco en el mundo a un país similar como México que esto se haya implementado y que haya sido exitoso. Lo que más o menos he leído es de Bolivia y veo que hay muchos problemas allá, algunos escándalos, situaciones que se han planteado en Estados Unidos y en otros lugares. Y en otros lugares. Y en Pero Suiza bueno, compiten por partidos. Aquí el tema es este, ¿no? ¿Cómo nos va a ir con todo esto que está pasando, donde yo veo que los trabajadores se están uniendo, si son manipulados o no, están jueces y magistrados que también lo están haciendo, este Consejo de la Judicatura que se echó para atrás por la presión de los jueces y magistrados, los ministros también. Yo creo que ellos ya están en una situación muy compleja, porque ya se dio la reforma constitucional, creo que ya fue aprobada por la mayoría. Ya está publicada. Haya sido como dice alguien por ahí, haya sido como haya sido, esto ya está hecho, ¿no? Yo creo que esta situación de aguantar hasta el 2 de octubre es una estrategia política para tratar, con el nuevo gobierno, entre comillas, lograr un mejor escenario, o ellos intentan o creen que van a tener condiciones mejores. Creo que esa sería su estrategia. El tema es que hay una afectación, ¿no? Hay una afectación a la justicia pronta expedita, hay una afectación al buen desempeño del sistema de justicia en todas las áreas, y creo que eso no es lo bueno, ¿no? O eso no es lo que debería de ser, ¿no? Si me permite hacer nomás un comentario, y es una remembranza. Yo creo que fue la primera ocasión en la que tuvimos aquí un debate o pues un diálogo sobre la conveniencia o no de esta reforma judicial. Yo desde un principio pues me he pronunciado a favor. En aquel tiempo también Raúl traía este punto de vista en cuanto a sus dudas, sus cuestionamientos sobre esta reforma. Pero les soy muy honesto, siendo yo muy práctico y realista, ¿por qué también apoyo esta reforma judicial? Y no es por andar de salamero, pero a mí me parecería, por ejemplo, que Raúl Guillén sería un excelente ministro de la Corte. O sea, si analizamos uno por uno, y me acuerdo que en aquel tiempo puso la carita así, pues, ¿no? A favor. Ya se sentía, ya se veía sentado. Pero más de Saldívar. Pero mira, pero es tan sencillo como esto. No, mira, espérame, Raúl. Es tan sencillo como esto. Con el procedimiento como estaba antes de esta reforma constitucional, estaba cerrado. Tus posibilidades de acceder a eso, las mías, estaban totalmente fuera de la realidad. Ahorita ya no son remotas de participar, por lo menos está abierto para que todos vayamos y nos inscribamos en las cámaras o en el Ejecutivo, con los comités evaluadores. No digo del Poder Judicial Federal, porque ellos también tendrán que tener un comité evaluador, pero obviamente que ahí van a surgir solamente integrantes del Poder Judicial. Pero en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, nosotros vamos a llevar nuestros documentos, nuestros currículos, nuestros papeles, nos van a entrevistar. Dirás tú, bueno, pero pues ahí están los asegúnes. Pues sí, pero por lo menos vamos a poder participar en el proceso, y en ese trámite sí tenemos por lo menos la posibilidad de llegar. De otra manera, era algo inalcanzable. Las evaluaciones van a ser públicas. Del comité, claro, van a tener que deliberar públicamente, sí, y van a tener que exactamente analizar de tu comparecencia va a ser pública. Entonces, no está tan fácil como para que por dedazo vayan a poner que le dé la gana. Está a la vista del pueblo. No sé por qué Rodolfo me recuerda al Saldívar, pero al Saldívar del 2024. Al Saldívar sonorense. Oye, igual y acá nuestro amigo el Saldívar sonorense el próximo año nos da hay novedades, vamos a llamarlas así. Oye, dice, porque la verdad que eres de los pocos que a nivel nacional ha impulsado
esta reforma defendido. de manera, sí, defendido, de manera totalmente abierta. Yo creo que eres de los poquitos que estás convencido, ¿no? Y bueno, aquí se respetan los argumentos. Sí. Aquí alguien declara, dice que lo de Yunes, lo que mencionaste en cuanto al nepotismo, los actos de corrupción, de impunidad, que esa no es culpa ni del presidente ni de Morena, que es culpa del PAN que lo postuló, pues sí, eso sí, que solamente lo utilizaron para que el fin justifique los medios, dicen. Bueno, ese es el comentario. Sí, pero esa es la parte, Pero sí es cierto. Sí es la parte que tienes un voto. ¿De quién es la culpa de que sean senadores? Tienes un voto, no, totalmente de acuerdo, pero el punto es ¿no? Tienes un poder judicial que está apretando, que está presionando, que va a buscar una charla. Entonces, cuando obtienes un voto con estos perfiles, dices tú, bueno, ¿qué no estás en contra del nepotismo? ¿Qué no estás en contra de la impunidad? ¿Qué no estás en contra de la corrupción? Y traes un voto de una persona que cuando tú ves lo que decía de Andrés Manuel en la radio, tremendo, o sea, no lo bajaba de loco, no lo bajaba de loco, y loco. Entonces, yo creo que ese contexto que te digo, que no ha sido el adecuado, y tal vez ha provocado esta situación de conflicto, Max ¿no? Weber hablaba de la ética, y de dos éticas, ¿no? La ética de la congruencia y la ética de la conveniencia. De la eficiencia, decían, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a querer aquí, mira, decía todo también ¿cómo se llama el alemán de austrohúngaro, el Bismarck? Que si no te gustan, que mejor no vieras cómo se hacen ni las salchichas ni las leyes porque te ibas a asquear. Entonces, pero mira, déjeme hacer un comentario muy objetivo. Sí, y para leerles porque tienen una pregunta muy buena. Un comentario muy objetivo con respecto a lo del señor Yunes, muy objetivo. Yo no lo voy a defender, pero sí quiero ser muy objetivo en ese aspecto. ¿Qué sucede cuando la gente, ¿qué sucede cuando la gente de Morena, todos votan en bloque? Se quejan, ¿cómo es posible que ni una coma le movieron? Todos como autómatas fueron y votaron lo que les manda el presidente, etcétera. ¿Qué es lo que están diciendo a la inversa? Que cada integrante de esa bancada debe de tener su razonamiento propio para poder decidir en cuanto a su voto. Bueno, en esta bancada, vamos llamándole del PAN, se quejaban o se quejan de eso de Morena. ¿Que no puede haber alguien dentro de su bancada que no piense igual que ellos? Pero no Yunes. O sea, no. Eso es verdad. Bueno, él pensó diferente que ellos. Ustedes también están hablando subjetivamente, porque no tenemos un elemento objetivo. Pero ya había dicho él. No, me gusta para mí, te estás viendo pristino como acá los señores de... Mira, la realidad es que aquí, en Estados Unidos, en China y en cualquier parte del mundo, cuando el Estado o el poder presidencial o el poder que gustes o mandes necesita para sacar, lo va a buscar por todos los medios y va a ser van a aplicar el fin justifica los medios. Eso es lo que es la condición humana, hombre. O sea, digo, no vamos a buscar si buscamos monjes o cómo se dice en los conventos, ni ahí vamos a encontrar. Oye, pero mira, por eso me gusta pero que no se quejen. Hombre, la política dicen que en el Vaticano está más gruesa pero que entonces más marrullera que los opositores luego no se quejen de que el otro partido vote en bloque, porque ellos también pretenden que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, tienen que votar en bloque. Pero lo peor es que, o sea, ya hablan de pactos de impunidad y que esto, oye cabrón, pero tú lo postulaste y ahora se están quejando, o sea, fíjate cómo dicen, fíjate lo contradictorios que son, que ahora sí es un corruptazo, mira, ¿no, Yunes? Pero pues sí lo postulaste. ¿Sabes cuál es el adagio que aplica ahí? El adagio que aplica ahí es, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo, compadre. Exactamente. Bueno, aquí les dejan una pregunta. Es interesante esta pregunta, muy de sentido común, que a veces se nos olvida, ¿no? El sentido común. Ya se nos complicó. ¿Es necesario saber la personalidad de un juzgador? Dice, sí, y luego afirma, si lo que tienen que hacer es seguir un manual, la Constitución. Mira, la misma Constitución, y como lo vemos hasta ahorita en mi punto de vista, ¿no? También el experto, pues el doctor en ese aspecto, pero en mi concepto como abogado litigante especializado en materia penal,
y la parte que es la Constitución, claro que es muy importante en mi concepto la personalidad, los antecedentes y quién la va a aplicar, porque tiene muchos preceptos que son interpretables. Acabamos de ver la discusión que casi parecía imparable sobre la famosa representación, el artículo ese famoso. O sea, está sujeta la Constitución a muchas interpretaciones. Y entonces yo le preguntaría a él, ¿cómo crees que le va a interpretar a alguien que traiga antecedentes evidentes, claros, de corrupción, de desviación, de malas prácticas, y una persona que tenga una trayectoria sana, honesta, decente? ¿No crees que va a haber diferentes interpretaciones de la Constitución? No, eso me indica, aunque se supone eso que me esos indica, no llegarían a candidatos, eso me ¿no? indica, Porque ya pasan por acá. Bueno, pues sí, pues, pero una aduana que es el comité. Esa aduana y ese evaluador. comité que como estaba antes de la reforma no existía. Ajá. El único filtro era la carrera judicial, muy cuestionada. Que por ahí compraban pues algunos, no exámenes, todos. muchas Hay cosas. que decirlo que ahí también había dos formas de llegar, o tres, que era el padrinazgo, nepotismo. bueno, primero la capacidad. No dio la tercera. Porque sí hay gente con capacidad, o por capacidad, por méritos propios, eso es innegable también. Pero también el otro, el padrinazgo, que le cayeras bien a uno, ahí arrodillarse ante un padrino fuerte. Y la otra, la compra de los exámenes. Que también tenía que estar autorizado por el padrinazgo. Pero aunque lo compraras, finalmente yo creo que prevalecía el padrinazgo y el nepotismo, porque la ley orgánica del Poder Judicial es muy clara en el sentido de que quien tiene la facultad para resolver sobre la designación, es decir, la última palabra, era el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces podían haber tenido la mejor calificación, pero ahí entraba. O la peor, factores. Como Norma Piña, ¿no? Exacto. Ahora. Ahí está. No, ¿por qué te molesta? O sea, que la señora que te vas a enamorar, no cabe. ¿Tienes relación con ella o qué? ¿Cabes que nombra Norma Piña? Ya nomás para terminar con la pregunta que hizo la gente de la audiencia. ¿Me acuerdas? Uno como litigante. Entonces sí es importante. No, para mí totalmente. Y te voy a decir una tan importante como lo siguiente. Uno, cuando está como litigante, y también el propio justiciable, es decir, el que está como parte ahí acusada, o etcétera, el que está haciendo uso del servicio como ciudadano, ¿qué es lo primero que pregunta cuando está inmerso en una controversia jurisdiccional? Lo primero que preguntas es saber, ¿a quién le tocó? Es el Ministerio Público, ¿lo conoces? Sí, ¿quién es? ¿Cómo es? Ah, no, ahora va para el juez. ¿Quién es ese juez? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido? ¿De dónde es? ¿De quién es amigo? Es lo primero que se pregunta. ¿Por qué? Porque quieres conocer precisamente lo que él dijo, su personalidad, porque se incide en un momento dado cómo va a interpretar y aplicar la ley. En mi concepto, ese es mi punto de vista personal. Léeme la pregunta otra vez. Es necesario saber la personalidad de un juzgador, y cierra los signos de interrogación, dice, si lo que tienen que hacer es seguir un manual, la Constitución, o sea, el manual es la Constitución, pues, ¿no? Entonces, es pregunta y también con su respuesta, pero les pregunta de todas maneras su opinión. Mira, yo creo que hay dos situaciones que hay que poner sobre la mesa. Primero, definitivamente los jueces tienen que fundamentar y motivar sus resoluciones, y la interpretación que ellos hagan de la normatividad, desde luego atiende a su bagaje cultural, a su formación profesional. Entre más técnico, más elevado, seguramente la sentencia va a estar mucho más fortalecida, y entre menos, pues menos, obviamente, ¿no? Y hay otro factor, ¿no? También, lamentablemente, los intereses que él tenga políticos, intereses de corrupción o económicos, intereses que pueden intervenir en su imparcialidad, que siempre está, ¿no? Y otro tema sería también, es eso, ¿no? Que también nosotros nos enfrentamos a las personalidades, ¿no? Y híjole, le tuvo este juez, y ya sabemos que ese juez maneja una línea donde todos hay que recusar, vamos a sentenciar porque vale más evitarnos problemas. Y hay otros jueces que no, que son más liberales y actúan bajo otro criterio, ¿no? En el estricto sentido técnico, obviamente no influye, pero en el sentido fáctico, claro que sí influye la personalidad, porque si es un juez o un ministerio público
que ya nosotros conocemos, que tienen ciertas tendencias, ya vamos a saber nosotros más o menos cómo va a resolver, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta muy interesante, sinceramente, y yo entiendo la pregunta en el sentido, bueno, sí, pues a lo mejor no necesariamente una perspectiva estrictamente jurídica, pero una perspectiva fáctica, real, sí, definitivamente sí influye, ¿no? Tú dinos, doctor, ¿cuántas interpretaciones hay de la ley? No, teleológica, sistemática, progresista, literal, funcional, etiológica, etcétera. Histórica, y eso queda en gramatical, y eso ya queda en el ámbito del juez, del que va a resolver. Sí. Bueno, conclusiones para cerrar. Pues mira, ya nomás por último, tomando en cuenta este último análisis que hicimos, se refiere, hay un mito también, en mi concepto mito, cuando es que van a intervenir la delincuencia organizada, va a intervenir los grupos de poder, los económicos, los grupos fácticos, y ellos son los que van a poner a los jueces, ¿no? Dicen, y luego se hacen la pregunta, y luego hacen la pregunta a los propios detractores. ¿Tú estarías de acuerdo, dice, que te imparta justicia un juez que fue patrocinado en su campaña por tu contraparte? Así hacen la pregunta. Yo les contestaría, no estaría de acuerdo, pero nomás lo recuso y ya. Y se acabó. Lo recuso, argumento que él tiene conflicto de interés porque tengo documentos o acredito que él fue patrocinado, que además está prohibido. Pero bueno, en un momento dado, si existe la evidencia de que ese juez está sesgado porque fue apoyado por determinados grupos que están en contra mía, lo recuso y tendrá que excusarse de conocer del asunto. Así de sencillo. Y esa sería mi conclusión. Mira, yo creo que lo más adecuado, lo más conveniente, te voy a hablar bajo dos visiones. Una como ciudadano. A los ciudadanos, la verdad, lo único que nos interesa es que la autoridad resuelva de manera imparcial, objetiva, fundamentada, motivada, de la forma más rápida posible. El cómo llegan estas autoridades a ocupar esas posiciones es una responsabilidad del gobierno. Y el gobierno tiene que buscar las mejores prácticas, los mejores casos de éxito, o los mejores procedimientos que garanticen esa situación. Y al ciudadano lo que le interesa, como te digo, es no lo que te acabo de plantear, sino lo primero, ¿no? Que se preste el servicio de justicia en todas las áreas de la manera más objetiva, de la manera más racional, de la manera más pronta y expedita y de la manera más imparcial posible. Esa es nuestra preocupación como ciudadanos. Y bueno, con este mecanismo, pues es muy discutible, es muy polémico, hay argumentos a favor muy sólidos, sinceramente, pero también hay argumentos en contra. Y ya como abogado, yo diría, bueno, sinceramente, yo no podría decir de manera absoluta que este procedimiento necesariamente vaya a tener malos resultados. Eso no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que atendiendo a la opinión de otros expertos, a la opinión académica prevaleciente, a los casos de derecho comparado que yo me he informado, tal pareciera que existe un riesgo, ¿no? Pero bueno, eso hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, ya nomás por último, decir que pues no hay ningún sistema perfecto y que yo la verdad sí estoy muy entusiasmado con lo que viene. ¿Para qué te vas a escribir? Yo también. Pues te voy a decir. ¿De qué te ríes? ¿Tú qué crees que no puede? Déjame decirte. No, es que es una respuesta muy sencilla. Están prohibidas las campañas anticipadas. ¿Sabes? Para que veas que tiene talante democrático. Desde antes ya el que sabe. Respetuoso de la ley. Sí, no, está bien porque no quiero que me van a descalificar. Las conclusiones fueron, y qué bueno que agarró Monte, porque además se amplía el análisis, y qué bueno, no se los estoy reclamando. Pero ahora la conclusión, lo que era el tema sobre la suspensión parcial. Así es, que sigue, que no hay voluntad de parte de quienes, pues evidentemente son los que asusan este paro. Sí hay voluntad, quieren una mesa de diálogo. El tema es que supuestamente dicen ellos que no se ha instalado y tal pareciera que están esperando a que se vaya el presidente
tal pareciera, ¿no? Y que el 2 de octubre a ver si se pueden sentar. Eso es lo que dicen ellos. La verdad es que tenemos que estar ahí viendo a ver qué pasa. No lo sabemos. Todos lo sabemos lamentablemente a través de los medios de comunicación y ahí estamos sesgados, pues estamos a lo que se diga, pues es el problema, ¿no? No, ahí cuando dicen mesa de diálogo, oye, pues ya hubo muchos foros donde todos intervinieron, todos los del Poder Judicial Federal, los ministros, jueces, magistrados, opinaron, hicieron sus posicionamientos. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay esa mesa de diálogo a la que se refieren, quieren que sea una mesa de imposición donde se les conceda todo lo que pidan. Mientras no se les conceda todo lo que pidan, ellos dicen, no nos escuchan. Para ellos, el no ser escuchado, el ser escuchado es sinónimo de que les concedan todo lo que están pidiendo, y eso no puede ser. ¿Ibas a comentar algo sobre eso? Es que vi que... Sí, no, es que estoy viendo aquí a Alexis apoyando la intervención de Rodolfo, y ya son 3 contra 1. Te voy a explicar. De perderte para acá, que se ponga el marcador 2-2. No, es que se rió ahorita que dijiste mesa de diálogo porque no escuchaste, güey, como el SESMA dijo, es que es lo que ellos dicen. Es que el jueves, fue el jueves pasado que se habla las mesas de diálogo, decía pero ahora en el legislativo, por lo de la Guardia Nacional. Cuando tienen 3 años con eso el presidente, sí. Con lo de la, que dijo diciendo, que es que yo les preguntaba que si había una reforma alterna, una iniciativa alterna en el asunto de la Guardia Nacional, ¿no? Sí hay una alterna. ¿Cuál? Policías profesionales, municipales, estatales, federales. Que si había una iniciativa, tú dices, sí hay una alternativa para esto, pero ¿quién ha presentado? La oposición se ha dedicado a decir no, nada más. Y nadie propone nada. Y vienen a decir que ahora de fast track y que si pero tiene 3 años esta discusión. Ese es otro tema. Entonces ¿no? ahorita para el próximo tema. Entonces ahorita me recordó eso porque lo que dice Rodolfo, pues tiene mucho tiempo mira, acuérdate que primero el presidente le dice, hagan una reforma ustedes mismos. Y Norma Piña dice, no, así estamos bien, no queremos. Ok, ahí les va. Ahí viene la reforma que yo les voy a... Y ellos, no pasa nada. Van a ganar. No se va a hacer, ¿cuál plan C? Fue propuesta de campaña. Y nada, ellos estaban como, ahora sí, que impositivos, la mayoría aplanadora y que no sé, oye, ¿cuántos se les dijo? Pero yo te voy a decir una cosa. Y ahora, y luego se hicieron estos foros donde sí hubo cambios sustanciales. Sí, hubo. Sí, y propuestos por el Poder Judicial Federal. Como por ejemplo la gradualidad. Pero como dice Rodolfo, bueno, Rudy, el que me haya mandado el mensaje, pues para que, como dice Rudy, como no se les concede la imposición que ellos quieren, bueno, pues no les escuchas, dice. Exactamente. Pero mira, yo tengo una cosa nomás, mira. Créeme, es en serio esto. Yo voy a encargarme de integrar tu expediente. Y yo lo voy, es de verdad, yo lo voy a integrar. Es capaz. No, de verdad. Y yo lo voy a llevar. Esa sí va a ser imposición. Oye, pues ya, lo voy a llevar junto con el mío. Oye, el tuyo sí va a pasar, el mío no. Bueno, pues muchas gracias. Ahí está, algo iba a comer, pero bueno, ya se me... Oye, ya no vamos a terminar si quieres. Porque no sea la manita. El siguiente programa puede ser ya dijeron. Ya dijeron. Si está vivo, trae el color que trae Ya dijeron. Es que la luz. Ya dijeron que que anunció el Saldívar Real, que lo que sigue... que lo que sigue es la reforma a las fiscalías. Sí, ese tema no lo pierdan de vista eso, porque ahí viene algo parecido, algo parecido. Lo que decíamos y que decías que ya había sido reformada. Eso no, sí había sido, pero ahora quieren hacerlo más adecuado a esto. Así y me parece qué bueno. Es lo que hemos dicho siempre, pues no, que hay que verlo. Que eran las grandes críticas. Viene la otra etapa, no se queda ahí esto. Que yo creo, bueno, yo sí creo que con la presidenta va a haber diálogo, se va a abrir otra vez el diálogo. Y me parece que sí va a haber ajustes en esto que yo digo que tanto juez y tanto, creo que no va a llegar a tanto las elecciones, creo. Ese es mi... Sí. A lo mejor en la ley secundaria ponen candados. Les va a conceder... algún ajuste. Mira, es que el presidente es muy vago, y nomás les está dando con el garrote, se va a ir, y la presidenta les va a conceder algunas... Sí, yo estoy casi seguro. Va a haber otro escenario. Estoy casi seguro, pero bueno. Y ahí los trae, ¿no? Los trae vueltos, mira, les sale boca...
hubieras visto qué haces, ma, cómo está con un espumarajo. No, y ahí no, te vas con muchos, ¿no? Hay que mantener la calma, Así es. sinceramente. Eso sí, ahí y hay que reconocerle respetar, que al hay que doctor, respetar los argumentos. Así es. Todos son respetables, todos son razonables. Ojalá, y que todos ojalá podamos nos esté expresarnos. escuchando, ¿no? si no voy a grabar esta parte y se lo voy a... Porque es el más intolerante del universo. No, ya deja de hablar de gente pero bueno. que no, yo creo que el tiempo aquí como que no Pues merita. Sí. Pues no, sí. pero fíjate que sí tiene razón. Pero es que- Saldívar Tonores tiene No. razón. Yo creo que este año va a ser de muchas, el que viene de muchas novedades. A ver si nos da las sorpresas a nuestro amigo aquí. Pero sí, o sea, va a abrir a la fiscalía también y creo que va por este lado. Y ahí sí creo yo que de alguna manera habría congruencia, ¿no? De bueno, vamos a reformar todo el sistema. Todos sabemos que en las fiscalías hay situaciones Ya ves que en delicadas. Estados ¿no? Unidos se eligen Yo- a los fiscales de los estados popularmente y a yo los creo que por ministerios ahí va a ir. públicos, ¿cómo se le llama? El representante social. Sí. Bueno, pues la sociedad es el Va, que los... va por ahí. Sí, yo nomás mencionaba otro porque este tipo de actitudes del personaje que mencionaba ahorita, que es colaborador para acabarle de chingar de aquí, representa mucho, o sea, a nivel nacional ves de este tipo esos argumentos, ok. o el mismo Loret de Mola que tú mencionaste, no están pero con unas barbaridades, pero sí tratando o sea, realmente de influir con mentiras y sí influyen lamentablemente en la opinión de gente que se las cree. así es. Que eso sigue siendo minoría, pero bueno, pero afecta pues, ¿no? El 47, pues, ¿cuánto votó? El 47%. Oye, como dijo una senadora, dijo, pues sí, tendrán mayoría, pero están equivocados. Híjole, Así lo dijo. Bueno, es que así es pues es lo que te digo. Sí, pues, son es mayoría, es pero por el están estilo, equivocados. Es por el estilo. Está bueno. Pues muchísimas gracias, Rodolfo No, Montes de Oca gracias, y gracias, Raúl gracias Guillén. a ti por Nos invitarnos, vemos el próximo lunes. Te prometo tener cuidado con la próxima. Sí, no, de cuando Ahí voy a llegue, ver cómo como, voy a- pues. bájale la enjundia un poquito, Sí, nomás sí. digo, te agradezco No, que vengas sí. muy bien. Un poquito menos Sí, revolucionado. es que un poquito tarde. pues. Y hoy hasta aquí traigo mi taza Ándale, de porque los juegan Bengals. mis Bengals ¿Contra hoy. quién? ¿El Monday Hoy, Night? el Monday Night. ¿Contra juegan. quién?